La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Estar con nosotros en un encuentro con la ciencia eh, relacionado con la situación mundial de la ciencia y la tecnología. Nos encontramos con el doctor Jorge Linares, profesor emérito de la Universidad de París-Saclay, que ha venido a Lima a recibir un premio como egresado ilustre de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad vamos a pedirle, por favor, su opinión sobre la noticia de ayer, en realidad. En Francia, el presidente Emmanuel Macron acaba de anunciar una actividad pro ciencia. Quiere él mantener a Francia como tal vez fue en el pasado un gran país de la ciencia, de la investigación, y quiere mantenerlo y seguramente en el fondo lo que quiere decir es mejorar su producción científica y tecnológica. Eso implica o me hace pensar que hay problemas un poco en Francia, algo está pasando que de repente hay esta preocupación. Gracias, estimado Jorge, por aceptar esta entrevista que nos vas a explicar un poco qué está pasando en Francia, por qué tanta preocupación por la ciencia. Yo pensé que era lo normal, la gente hace ciencia, etcétera, etcétera, pero hablar de esa manera, un presidente significa que algo va mal, me parece, ¿no? No, lo que pasa, los países a veces avanzan, avanzan, avanzan. Nosotros avanzan más rápido, hay un problema. Y yo pienso que ese es el principal problema. Entonces, que dar un impulso para que los investigadores y sobre todo la prensa también dé la importancia a la ciencia y a la tecnología, porque de otra manera, digamos, la Francia al avanzar con velocidad más pequeña que los otros países, prácticamente es como si estuviera reduciéndose. Es lo que yo pienso, por ejemplo, del Perú. En el Perú, yo he estado visitando varias universidades. ¿Están avanzando? Sí, están avanzando. Pero como avanzan con menor velocidad que los otros países, yo lo comparo, por ejemplo, a Francia, significa que relativamente están bajando. Relativamente. Y lo mismo pasa, creo yo, en Francia porque por ahora se sabe, digamos, que los países asiáticos, como sobre todo la China, están invirtiendo masivamente en ciencia y tecnología. O sea, viene a ser realmente una carrera, es una carrera. ¿Por qué? Porque las aplicaciones son casi inmediatas actualmente. O sea, hay de una parte, por ejemplo, los aviones, que tratan de hacer los aviones lo más livianos posibles, pero eso significa todo un estudio de ciencia de materiales y cómo que tenga las mismas performance, como decir, la eficacidad, pero con menor peso para que puedan ir mucho más rápido y puedan menos combustible, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los carros. Hay necesidad de que los carros nuevos no sean muy caros, porque si los carros chinos comienzan a ser notablemente más baratos digamos, con todos los mismos atributos que los carros europeos o los carros franceses, entonces la industria automotriz francesa puede caer abajo. Y la industria automotriz, por ejemplo, tomemos el caso de la industria automotriz, dice que los efectos secundarios, con todas las conexiones, representa cerca de 8% de los puestos en Francia. ¿Se imaginan ustedes si la ciencia no avanza y si los otros países logran hacer carros eléctricos y autónomos mucho más baratos, la industria automotriz puede caer abajo? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con
los aviones. Lo mismo puede pasar con los barcos, ¿no? Con los trenes de gran velocidad. Todo eso es parte digamos, de las exportaciones de Francia y que hacen que sea un país entre los 5 o 6 mejores de estándar mundial. Entonces hay necesidad de invertir cada vez más en ciencia y no quedarse en solamente tener, por ejemplo, 30.000 doctorandos en ciencia e ingeniería pagados a $2.000 mensuales, sino probablemente eso duplicara. Yo pienso que Francia lo que quiere hacer con esto es dar, Macron lo que quiere hacer con esto es decir, señores, ajusten su voluntad para avanzar mucho más rápido y de una manera mucho más eficaz. Porque no solamente está anunciando eso, está anunciando también la segunda parte de la ley universitaria. Quiere hacer la autonomía de la universidad, lo quiere hacer, quiere darle un nuevo impulso para que la universidad sea capaz de poder hacer la gestión de la investigación en su región, tenga, tenga atributos de poder hacer investigación con contactos con las empresas a su alrededor, o sea, en su región, que no haya tabús, ¿no? O sea, si se dan cuenta que algo impide hacer eh, con las empresas, eso tiene por eso existe la autonomía universitaria. Eso me hace recordar un poco, por ejemplo, cuando dicen hay el canon minero a las universidades peruanas. Y muchas veces el canon minero no se lo utiliza. ¿Y por qué no se utiliza? Porque hay muchos parámetros que impiden que se utilice ese canon minero. O sea, si eso existe, entonces debe haber algún procedimiento, ya sea a nivel de universidad o de la región o del gobierno, de quitar esas cosas que están impidiendo el uso del canon minero para el desarrollo de la ciencia e ingeniería. Yo pienso que de la misma forma que Macron está impulsando, imagínense, eso viene de arriba, es el presidente que impulsa, es el presidente que impulsa, dice, señores, ustedes están durmiéndose, los otros están avanzando mucho más rápido, ustedes tienen que trabajar mucho más intensamente y buscar los medios, ¿no? Y por eso él está formando un consejo. ¿Qué va a hacer este consejo? Es un consejo que va a orientar los temas, que va a orientar, que va a alertar al presidente. Hay 3 palabras claves que va a hacer. Orientar al presidente los temas, alertar de cómo está avanzando la ciencia relativamente a los otros. Eso es muy importante, relativamente a los otros. Y hacer un seguimiento de toda esta inversión de la ciencia y tecnología. Ver si hay por ahí algunos tabús que impiden y entonces de tal forma que el presidente pueda intervenir para que se agilicen los procesos que conduzcan hacia mejorar la ciencia y la tecnología. Es lo que dicen de su discurso, es la investigación y la ciencia son ahora mucho más prioritarios, porque de eso depende un país. Un país depende de la ciencia, de la tecnología, porque estos van a conducir a tener trabajo y entonces que no haya desempleos, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que tú has señalado respecto al Perú, hay mucho dinero embalsado por el canon minero, porque esa ley, para mí es claro, ¿no? Ya no se tiene dudas. Esa ley fue hecha para que las universidades comprasen a las empresas cualquier cosa, a las constructoras, o sea, comprar equipos, hacer edificios, pero no se daba, no se prohibía completamente que de estos recursos se utilice para retribuir económicamente al investigador. Y obviamente los investigadores no pero se preocupan de temas donde ellos no van a ganar nada y solamente se ha comprado a las empresas. O sea que es una ley hecha para las empresas, no para la ciencia. Pero en fin, hablando de ello, también en Francia
El asunto tiene que ver con los conocimientos, los talentos, cómo se trata los talentos. Yo me acuerdo, como anécdota, tal vez, la manera como es que tratan los norteamericanos a los extranjeros y los franceses. Eh, en mi caso, por ejemplo, siempre que iba tenía que hacer pues la visa, por cuántos días, incluso después que salí, ¿no? Son bien, digamos, muy estrictos con los días. Un día fui a Estados Unidos para una conferencia de 5 días, en el año 85 por allá, 5 días para ir a Los Álamos, y me dicen, bienvenido a Estados Unidos, estimado doctor, tiene usted una visa permanente. ¿Qué tal diferencia de trato que había en esa época entre Francia y Estados Unidos? Yo le advertí eso también a la embajada, le dije, miren, así le van a ganar atrayendo talentos, ¿no? ¿Cómo es que eh, cambiaría el trato a los científicos extranjeros? ¿Se dice algo? Porque si solamente son palabras, el tema es cómo atraer talentos a Francia, no solamente promover lo que ya hay allí. Sí, bueno, primero digamos hay que es verdad, el aparato administrativo francés es todavía muy pesado. Realmente en eso se Me parece. hace, me hace, me hace recordar otra anécdota. Cuando llegué a Francia, me peleé con la administración porque soy muy peleandero, pues obviamente, ¿no? Y la persona que me atendió, estimado señor Montoya, debe recordar que la administración est bête et méchante, discipliné, bête et méchante. O sea que No, ese es un problema que esa seguramente se va a frase, esa hacer. frase, esa frase es conocida porque me lo dijo a mí. Sí, 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 no, es igual, es la impresión que tienen muchos extranjeros. El aparato administrativo parece igual a la del Perú, o sea, es realmente muy pesada y hay que cumplir el artículo 4, el 5 y el 6 y el 7, y si no, no funciona. Eso realmente es algo que seguramente se va a Es hacer llegar latino, a, es la herencia latina. de repente, algo así, tienen miedo de abrir los parámetros. Pero yo te voy a decir una cosa. Una de las formas como se atrae actualmente talento en Francia es mediante los doctorandos, es mediante el máster. Yo probablemente sepas, yo he dirigido durante unos 15 años un máster en física y actualmente ya estoy retirado, o sea, no puedo dirigir un máster, pero sin embargo colaboro, estoy prácticamente como director adjunto del máster y yo veo que hay muchos candidatos del exterior, sobre todo de Magreb, de las antiguas colonias, y ellos se están postulando. Y ellos están llenando los máster de muchas universidades. Y yo he visto la evolución, ¿no? Hablamos casi, había en mi máster, digamos, 20% de extranjeros, luego 50% de extranjeros, luego 80% de extranjeros y créeme, este año 100%. ¿No? Son, son, de las Pero un antiguas momento, colonias, yo he ido hace unos 3 años, antes de la pandemia, a Orsay y había chinos, asiáticos. Sí, también. De la India también. Por ejemplo, los últimos, Había laboratorios donde había más chinos que franceses en, probablemente, en Orsay. acá los, O sea por que están ejemplo, cambiando, están siendo más atractivos hacia claro, atractores, son atractores a la investigación. pero siempre hay algo, ¿no? Por ejemplo, y te digo un caso así concreto. Mi colega en Francia está buscando un doctorando para acción de satélites, pero con luz visible, que es una nueva tecnología. Y entonces me dice, a ver, Jorge, entras un buen estudiante. Al final, después de ciertos intentos, hemos encontrado un estudiante, pero él quiere que venga ya rápido. Entonces, la figura es que venga como profesor invitado. Es un hecho real, ¿no?
Entonces hemos encontrado que esa figura es rápida. Le dice, yo te invito como profesor invitado. Pero ocurre que la embajada piden un documento, que tiene que haber un accueil, un papel que sea un acuerdo primero. Y ese ¿Acuerdo? ¿Entre quién papel, y quién? u- un, que tiene que haber un acuerdo entre la universidad, el laboratorio que va a recibir, tiene que estar firmado el laboratorio y el estudiante que va a venir como profesor invitado. ¿Está bien? Tiene que haber lo que llaman una convención de accueil. Pero para esa convención de accueil, que parecería que se hace la convención y se acabó, no. Tiene que pasar por el servicio de defensa de seguridad. Y ese proceso toma 2 meses. Ahora, yo he reclamado, decir, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? Porque ahora se están cuidando de que vaya a haber espías. Han sacado una idea de que vaya a haber, porque hubo un caso de algunos chinos en una universidad de Toulon, que se encontraba que ellos se quedaban hasta las 12 de la noche y entraban en todos los computadores a agarrar todos los programas y todos los datos, ¿no? O sea, pero es un caso real, ¿ah? Y entonces, a partir de eso, se han quedado con el trauma y entonces inmediatamente ha intervenido la defensa civil y decir, no, hay que examinar caso por caso. Y entonces tiene que llegar el papel y examinar si ese señor no es no sé qué, por aquí, por acá, no vaya a ser un espía o que vaya a ser algún fanático de una religión también, ¿no? Porque Bueno, un entonces ahí estudiante. bueno, ese es un problema. Ok, pero Sí, aparentemente también parece que el problema en Francia es más profundo que eso, porque también he visto que quieren, quieren cambiar el sistema educativo, quieren ser más exigentes, que parece que habían aflojado las exigencias de los estudiantes, no jalaban a nadie, los estudiantes no estudiaban ya más, ¿para qué voy a estudiar si voy a aprobar? Y en fin, algunos les tomaban a los 13, 14 años lo que le llaman el brevete para ver si tenían capacidades técnicas. Si no tenían esas capacidades, podían seguir hacia la universidad, si es que aprobaban el baccalaureado. Ahora quieren aparentemente exigir que todos aprueben el brevete, si no, no pasan. O sea, aparentemente se han dado cuenta en Francia que hay algo también más profundo, no solamente la así ciencia es. elevada, sino en el fondo la preparación escolar. ¿Cómo es, tú que eres Sí, sí, sí. esposa de una profesora, supongo que conoce mejor eso? Sí, pero más aún, hubo hasta un error, porque en los 2 últimos años, algunas especialidades le suprimieron el curso de matemáticas. En Así, Francia, pero no, pero la gente va en a Francia porque ahí está la matemática. así es, lo suprimieron en la parte de economía, ¿no? Entonces ahí hubo no sé en qué momento Economistas que no alguien. saben matemáticas. Pero claro, pero ya rectificaron el error, porque ya rectificaron el error, ¿no? Y para la biología también, ¿no? La matemática era opcional. Entonces, eso ya acaban de rectificar ese error, porque se dieron cuenta que era un error garrafal. No se puede, como tú dices, ser un buen economista sin las bases de matemáticas. Y lo mismo en biología, parece raro, pero Tiene que, biología hasta actualmente, incluso tiene que manejar las derivadas parciales y todas esas cosas, claro, multivariables, ¿ah? y todos los problemas de estadística que utilizan todas las En áreas, biología igual, la estadística. hasta en sociología utilizan, sí. Me hace recordar que cuando yo era estudiante de la uni, tenía un amigo que acababa de graduarse de médico en la Cayetano Heredia y me dijo que se habían dado una muy buena nota porque por primera vez había presentado en una tesis el cálculo de un promedio y una desviación estándar. Antes era Eso es eso desconocido, de ¿no? secundaria. Sí. Bueno, pero para volver a nuestro caso, entonces pero todo eso va a impulsar, o sea, es decir,
cuando en un país se impulsa arriba, todo va a subir. Todo va a subir. Por eso es importante acá también en el Perú que se impulse las universidades, que se impulse los doctorandos, que se impulse la ciencia y la tecnología, y eso va a traer, va a jalar, es lo más importante, eso va a jalar hacia arriba. Es que como cuando en una clase hay uno o dos buenos estudiantes, eso jalan hacia arriba, ¿no? Porque si no hubiera como era, la TED de clase, no avanza a veces una clase. Lo mismo entonces acá es, por eso, pero yo lo que quiero, ojalá que la presidenta del Perú escuche, Ah, bueno, es claro. el rol del presidente de ver que hay lo urgente, es el rol del presidente de tomar y decir, miren, esto hay que rectificar, impulsar mucho más la ciencia y la tecnología. Y es el mismo presidente de Francia que toma esa palabra y que dice, miren, como esta cosa es muy prioritaria, yo voy a hacer Bueno, un grupo de sabios. el único que pensaba así está en la cárcel, ¿eh? Bueno, pero digamos, sigamos con el caso de Francia para que ojalá que la presidenta o sus consejeros lo escuchen. El presidente dice, yo quiero que haya un grupo de gente, científicos de más alto nivel, es el premio Nobel de Física, el premio Nobel de Economía, los franceses, ¿ah? Lo equivalente del premio Nobel de Matemáticas, la medalla Fields, y todas esas personas forman parte de su consejo. Ellos tienen que aconsejarle los temas y tiene que aconsejarle también las alertas si las cosas no están funcionando, y tiene que aconsejarle el seguimiento, cómo seguir Bueno, pero que lo está que él bien. está diciendo Acá se le se haga, aconseja, ¿no? acá se le aconseja cada rato, pero no hacen caso. Así que no, no. eh, No, pero hay que insistir, no, pero es que, no estamos en Alemania acá, no. no, Acuérdate pero que hay, cuando Alemania, tú sabes, cuando le preguntaron a a la canciller Angela Merkel, eh, oiga usted, ¿qué hizo para enfrentar tan bien al COVID? Ella respondió, hice lo que los científicos me aconsejaron. claro, pero mira, hay también otra cosa, no sé si el artículo habla de una cosa que los franceses se han quedado un poco heridos. ¿Por qué? Porque habiendo bastantes investigadores y centros de investigación relacionados a la salud, no encontraron la vacuna. No encontraron la vacuna. El COVID lo encontró Alemania, digamos Alemania con el Pfizer Un Biotech, turco, un y turco. además un turco, que ya de eso ya te acuerdas que hablamos también, un turco que vino a los 4 años a Alemania, Lo que pasa es que pero que Francia pues no trata bien a los turcos ni a los árabes suficientemente bien para que los mejores se queden, pues, ¿ah? y el otro fue en Moderna, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, donde hay, dicho sea de paso, el presidente, el PDG, es un francés, ¿no? En Moderna. Bueno, entonces, Tú lo has dicho, esos además, uno de los premios Nobel de Física de este año es una también. francesa que está en Suecia. ¿Qué pasa con Francia que deja salir a su gente? No, pero ahí, no, eso es, digamos, se enamoró con un sueco, ella lo ha dicho así, ¿no? Y por eso Bueno, se fue. no, le Pero, habían traído al sueco a Francia, pues, ¿no? bueno, pero ahí hubo un problema y jaló la Suecia, ganó Suecia en ese combate. Pero ella siempre mantiene el espíritu francés, ha vendido, le han hecho un gran homenaje Bueno, pero y ha yo creo que tú ahí reconocido, estás tomando partido nacional francés, porque seguro. hay varios casos en que hay otra chica también que sacó un premio Nobel creo, en biología, que estaba en Estados Unidos y ella fue en Alemania, y ella fue bien clara, dijo, porque en Francia no me apoyaron lo suficiente, estoy acá en este laboratorio. No, hay error, pero si miras el premio Nobel de Física de este año, es también un francés. Es un francés,
que trabaja en Estados Unidos. Lo conocí, estuvo en Saclay en mi Así época. es, así es. Ese premio Nobel estuvo en Saclay, trabajó con nuestro amigo François Puzzi. François Puzzi conoce, a los dos premios Nobel los conoce. Entonces, pero esta persona, cuando cumplió 65 años, le dijeron, mire, tienes que ya salir, tienes que retirarte. Él se fue a Estados Unidos Ahí y está. ahí sacó su premio Nobel. Con ¿Qué mucho tal? trabajo que fundamentalmente Les fueron falta visión a los franceses. Esto de ahí límite, hubo, acá ya se ahí, eliminó la edad de jubilación de las universidades. ¿Ah? Pedro ahí- Castillo ahí- hizo promulgó la ley porque la experiencia no se puede reemplazar tan fácilmente. bueno, ahí no estoy totalmente de acuerdo porque pueden quedarse como eméritos, ¿no? Lo que pasa es que él al mismo tiempo quería ganar un poco más, entonces por eso Hay que pagar se fue a lo que Estados es el Unidos. conocimiento, hay que pagar. Y bueno, y entonces Esa es la gran volvamos, diferencia la gran diferencia que estamos viendo entre tú y yo. ¿Ah? El conocimiento, el que tiene el conocimiento hay que pagarle bien para que se quede, para que venga más gente. Si te dicen que a los 65 años te sacan, te vas a Estados Unidos donde no hay límite de edad. Ahí está nuestro amigo, varios amigos. Está muchos, sí. Fernando Ponce, que está hasta ahora, sigue bien. O sea que hay que valorar el conocimiento, no importa la edad. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, pero actualmente ustedes ya subieron a 70, o sea, puedes quedarte hasta los 70, Ah, qué bien. actualmente tanto. Y Menos mal, luego menos puedes mal. hacer, ya se cayó 5 años, puede haber de repente un premio Nobel por ahí por los últimos 5 años. Pero volvamos al caso, yo insisto otra vez, ojalá que alguien escuche del gobierno, es el presidente que dice la ciencia y la tecnología es importante. Es el presidente que dice, señores, ajusten bien sus cinturones. Es el presidente que dice, yo quiero que me aconsejen este señor, este, y forma su consejo. Es el presidente que dice, tiene que decirme en qué momento otra vez hay peligro. Él ha utilizado tiene que decirme la alerta, en qué momento otra vez estamos avanzando, pero menos rápido que los otros, significa que estamos retrocediendo. Tiene que también, entonces, ese grupo tiene que evaluar la, el avance, no solamente entre ellos, respecto al resto, ¿no? Porque ahí yo estoy seguro que en el cerebro de Macron está, imagínense, si los chinos aviones más baratos, si venden barcos más baratos, carros más baratos, misiles para la guerra más baratos, se quedan sin comercio, se quedan sin exportación. Bueno, pero para eso se necesita que sea lo mismo que los chinos, pues tienen su Ministerio de Ciencia y Tecnología y el ministro es el que reúne a los científicos, conoce a los científicos y es a través de él que en el Consejo de Ministros se toman las decisiones, porque eso de consejero, yo te escucho, no hay ninguna vinculación, la vinculación tiene que ser más fuerte, pero en fin, el que pensaba así está en la cárcel, amigo. Acá en Perú, pero allá tienen ustedes un ministerio de educación superior y la investigación, no lo separan, ¿no? ¿Por No, qué no, no lo no, acá separan? en Francia existe un ministerio de educación que se ocupa de primaria y secundaria y un ministerio de educación y superior e investigación, y ciencia y tecnología. O sea, está íntimamente ligado. ¿Por qué? Porque la educación superior está hecho, lo que hacen, los que dictan los cursos de educación superior, ¿quiénes son? Los docentes investigadores, o sea, ya está totalmente ligado. Esa parte de educación superior y ciencia y tecnología está ligado. O sea, si quieres, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está ligado a la educación superior en Francia. ¿No? Existe una señora que se ocupa actualmente de eso. Las Y decisiones se toman en el Consejo de Ministros y este ministro de Educación Superior lleva las propuestas concretas sí, son las que recoge de los científicos, va a los laboratorios, conversa con ellos, lleva la opinión.
no es necesario que haya un consejo así que no tiene, digamos, mucho peso, mucha ligación, no, no es vinculante. Pero en fin, esperemos que esa Francia avance y los dos queremos mucho a Francia, por supuesto. Hemos Yo, aprendido mucho. yo diría mucho más, y que avance el Perú, El más Perú, de lo que bueno, está el Perú, por avanzando. supuesto, nosotros estamos haciendo, batallando en eso. Hemos perdido mucho la esperanza porque como se puede ver en este momento, el Perú está como en caída libre en todos los indicadores. Ojalá que haya un próximo gobierno con gente que tome en serio las cosas, que se entere que para disminuir la violencia, la delincuencia y todos los males, tiene que haber educación desde ahora, desde la infancia, tiene que haber ciencia y recién en 20 años podríamos ver algunos buenos resultados. Por ahora no veremos un cambio en los resultados, estimado Jorge. Te Pero hay que agradezco hacerlo, mucho. hay que Es- hacerlo. Estamos en eso, estamos en eso. Así es. Estamos batallando. La batalla Eh, hay así sea contra la corriente, hay que estar ahí batallando. Así es. Te agradezco mucho. Bueno, espero que te hayan, bueno, estoy seguro que te han tratado bien acá, en Perú, en tu tierra, en Chepén. Estás enterado que te están invitando de mi pueblo y no quieres ir, ¿ah? ¿A Porque dónde? en Salpo Ah, hay un caserío que se hay llama un caso de Chepén. Chepén, sí, sí, sí. O sea que Chepén es una Contigo la palabra, próxima vez, sí. Chepén es una palabra de mi civilización, la civilización budista en la parte elevada, y que después te contaré la razón de Perfecto. todas esas, por qué hay un Chepén arriba y hay un Chepén abajo. Pero así muy brevemente te diré, Chepén está al borde de un río. Siempre, Muy como bien. la mayoría de las ciudades. ¿Ha habido huaicos por ahí o no? También afectado por la falda de cerro que baja Ahí está. y las Entonces, arenas. mi abuelo fue muy claro en eso. Decía que abajo muchos pueblitos han sido barridos por los huaicos y se han venido acá porque acá no hay huaico que nos alcance, nada nos va a alcanzar aquí. Estamos cerca al cielo. Somos el mirador, Ujú. el balcón de oro acá. Por esa razón, tus ancestros chepenanos se fueron junto con mis ancestros que venían de Chan Chan arriba para ver hacia abajo con toda seguridad que no le va a pasar nada. Así que la próxima vez vas a visitar a los chepenanos que subieron a las alturas, a 3.000, 4.000 metros. ¿Ok? Ok, muy bien. Mu- Muchas gracias, amigos. Será con Ok. nosotros hasta un próximo encuentro. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.